Queridas hermanas y hermanos, incluso ustedes, niñas y niños, piensen en algún momento en que han estado llenos de trabajo, llenos de tarea, y se han sentido de verdad tan abrumados que quisieran un momentito de respiro, un momento de descanso. Piensen en esos momentos que no son nada agradables. Pero ahora les invito a que piensen en los momentos en que precisamente después de un momento difícil, de cansancio, de trabajo, de tarea, encuentran de repente un lugar donde pueden descansar, comer sabroso, reflexionar, echarse una siestecita, platicar con alguien en una forma maravillosa y las cosas cambian dramáticamente. Así es. Cuando nosotros encontramos un lugar y personas que nos permiten descansar, nos sentimos muy agradecidos. Y precisamente esto tiene que ver con una palabra que vamos a escuchar el día de hoy y que quiero que ustedes, niñas, niños y también los adultos, repitan para que se les quede en la memoria. Esta palabra, que también va a repetir nuestro sacristán, y que también va a repetir Víctor, que en este momento está haciendo la transmisión, es la palabra Betania. ¿La repites por favor, Antonio? ¿La repites por favor, Víctor? ¿La repitan por favor ustedes? La palabra es Betania. ¿Por qué? Vamos por partes para que entendamos de qué se trata. Miren, la primera lectura y el Evangelio de hoy nos recuerdan lo importante que es ayudar o acoger al caminante, al peregrino, a los amigos que necesitan no solo alimento, sino también descanso para recuperar fuerzas. Así lo hizo Abraham, como lo escuchamos en la primera lectura, y así lo hizo también Lázaro, y lo hicieron sus hermanas Marta y María, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Estas lecturas también nos recuerdan que de una u otra manera todos somos caminantes en la vida y también de vez en cuando necesitamos detener nuestro ritmo frenético o rutinario para descansar y recuperar fuerzas. Descansar no es lo mismo que flojear. El que flojea evita trabajar. En cambio, el que trabaja con responsabilidad y gusto merece un buen descanso. El flojo no merece descanso. El que trabaja, sí. Descansar. Esto mismo hacía Cristo porque, aunque era el Hijo de Dios, su parte humana necesitaba alimentarse, descansar y compartir historias o experiencias que también nos ayudan a relajarnos o a ver la vida desde otro punto de vista, y esto nos enriquece. De acuerdo a las normas religiosas judías, Jesús tenía que ir varias veces al año a Jerusalén, la ciudad santa, para celebrar las fiestas, porque ahí estaba el templo. Los judíos solamente tenían un templo y estaba en Jerusalén. Para Jesús, esto implicaba recorrer unos 150 kilómetros a pie y tener que detenerse para descansar en varios puntos del viaje. Y uno de estos puntos que nos menciona el Evangelio era la población de Betania, ya muy cerca de Jerusalén, población que actualmente es llamada Elazaria en honor de Lázaro, porque precisamente ahí vivía él con sus dos hermanas, Marta y María. Si ustedes buscan actualmente en un plano Betania, no les va a aparecer ese nombre, porque esta población que se llamaba así en tiempos de Jesús, ahora se llama Elazaria en árabe en honor de Lázaro, porque también los musulmanes veneran a Lázaro. Es una población musulmana actualmente. El Evangelio menciona que Lázaro, más que discípulo de Jesús, era la única persona que recibe este título en el Evangelio, amigo de Jesús. Qué maravilla tener ese título en la Sagrada Escritura, no solo discípulo, sino amigo de Jesús.
Y podemos suponer el grado tan grande de amistad que tenían, que de las pocas veces que la Biblia nos presenta a Jesús llorando, fue cuando murió su amigo Lázaro, aunque después Jesús lo resucitaría. Sabemos que el Evangelio no se detiene en detalles irrelevantes, pero si lo hiciera, nos enteraríamos de las largas horas que pasaba Lázaro, Jesús, María y Marta platicando en aquella casa, de cómo compartían los alimentos y las sonrisas. Por eso entendemos que Jesús gozaba mucho al llegar a Betania, como gozamos nosotros cuando compartimos la vida con las personas a las que queremos. Seguramente ustedes tienen su propia Betania cuando visitan a algunos familiares o amigos y se la pasan tan bien que no quieren retirarse de ese lugar. Esa es precisamente su Betania. Y aunque el Evangelio no nos dice qué comieron, qué platicaron, cuántos días se quedaba Jesús en aquella casa, sí nos comparte lo importante. El Evangelio no se detiene en cosas que podrían ser interesantes para nosotros, se detiene más bien en las enseñanzas de Cristo. Y para que entienda la enseñanza que Cristo dio en aquel lugar, adaptando a la realidad de nuestro tiempo, les voy a poner un ejemplo que cuento en el cuento del día de hoy para los niños. Recuerden que al final de la misa pueden entrar a mi canal de YouTube o quienes siguen esta misa, al final pueden escuchar el cuento que he escrito y les cuento de qué se trata. Esto sucedía muchas veces en una casa cada vez que los hijos ya casados o independientes visitaban a sus padres. Para no ocasionar molestias, los hijos, las hijas, se ofrecían en llevar los alimentos. Querían convivir y platicar con sus papás, pero no siempre se podía esto y terminaban solo conviviendo con el papá. ¿Por qué? Porque la mamá no permitía que llevaran los alimentos, ella los tenía que preparar. En cambio, el papá se sentaba a platicar con ellos mientras que la mamá se la pasaba en la cocina checando que todo estuviera bien. Se le ocurría hacer de repente un postre o salir a comprar cosas para atender a los hijos o cambiar los manteles o se paraba una y otra vez para checar que todo estuviera bien. Y no solo eso, antes y durante la comida, sino que al término de la comida se levantaba para ir a lavar los trastes, secarlos y acomodarlos en su lugar. Y aunque las hijas se ofrecían a preparar el café, ella no las dejaba. Tenía que hacerlo todo. Finalmente, después de varias horas, cuando ella ya se decidía a sentarse con los hijos, resulta que ya era la hora en que ellos se tenían que ir. Esto hacía que siempre se quejara de que no podía convivir con sus hijos, hasta que el esposo, un día ciertamente desesperado, para hacerla reflexionar y sin el deseo de ofenderla, le dijo: a ver, mira, toda la tarde estuvieron tus hijos aquí contigo. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Sabes por qué te pasa esto que no convives con ellos? Por tonta. Sí. Si ellos se ofrecen en traer todo preparado y se ofrecen a ayudar, ¿por qué te empeñas en querer hacer todo? Por otra parte, ¿no puedes esperar a que se vayan para ponerte a lavar los trastes? Parece que valoras más las tareas de la casa que la presencia de tus hijos. Y a mí, muchas veces me haces lo mismo. Me dejas hablando solo por hacer tus cosas. Pero fíjate, no se trata de que seas descuidada, irresponsable o fodonga, sino solamente, querida esposa, que tengas prioridades. Hay cosas que pueden esperar y otras no. ¿Los trastes pueden esperar? Sí. ¿Secarlos y ponerlos en su lugar pueden esperar? Sí. Bueno, pues a partir de aquella plática con su esposo, la mujer comprendió y aprendió a gozar la visita de sus hijos. Y qué bueno, porque al año siguiente falleció. Y si no hubiera cambiado ella, hubiera perdido experiencias y momentos maravillosos. El Evangelio nos habla
de que sucede algo semejante en la casa de Lázaro durante la visita de Jesús. Mientras Lázaro y María dejan lo que tienen que hacer para atender y escuchar al gran maestro, Marta pone su atención en los quehaceres de la casa como si no pudieran esperar, como si fueran lo más importante, o quizás también para presentarse como la supertrabajadora, la mujer modelo del hogar ante Jesús. Pero si hubiera estado contenta haciendo esto, quizás Jesús no le hubiera dicho nada. Pero Jesús le dice algo cuando ve que no está contenta, cuando ve que está enojada, y no solo eso, sino que explota con su hermana María a tal grado que Marta es capaz de pedirle a Jesús que la regañe. Su enojo y molestia son tan grandes que hasta le impiden decirle a su hermana algo simplemente como: María, ¿me puedes ayudar? Me siento presionada. Esto hace que Jesús vea en aquella mujer a muchos de nosotros que nos preocupamos mucho por nuestros trabajos o afanes, pero a Jesús no le preocupa que trabajemos, porque el trabajo nunca será malo. Lo que le preocupa es que le demos más importancia al trabajo que a nosotros mismos, que a nuestra salud, que a nuestras relaciones de pareja o familia. Le preocupa que trabajemos de mal humor, de mala gana, porque así las cosas no se hacen bien ni con espíritu de servicio y no se gozan. Y por eso Jesús nos enseña que es importante valorar cada momento, cada oportunidad y dar prioridad a las cosas más importantes. Hay cosas que pueden esperar y hay cosas que no pueden esperar. Cuando Jesús le habla a Marta, se dirige también a nosotros y nos dice: te preocupan muchas cosas, te cansan muchas cosas, te enojan muchas cosas, porque estás perdiendo lo más importante, lo que da sentido a la vida. Y en muchas ocasiones lo que nos falta es darle un espacio a Dios, a su palabra, que nos puede hablar de muchas formas, incluso en el silencio, en el descanso, a través de nuestra conciencia. Hay personas que piensan que el trabajo es más importante que la vida y por eso viven para trabajar, en lugar de trabajar para vivir. Y en aquella casa de Betania no me imagino que solo hablara Jesús, sino me imagino que también escuchaba, porque las relaciones personales no son solo de hablar, sino también de escuchar. Y eso también nos falta, dejar nuestras ocupaciones para escuchar a los demás. Papá, mamá, dejar un momento tus ocupaciones para escuchar a tus hijos, que necesitan decirte algo, necesitan conocerte, necesitan que tú los conozcas. De lo contrario, empieza a haber vacíos precisamente por estos momentos que son tan importantes, dejar de trabajar. Hay personas que siempre dicen: ay, padre, es que no tengo tiempo de ir a misa por mi trabajo. Bueno, si el domingo vendes mucho o tienes mucho trabajo, catafixia tu domingo y ve a misa otro día. Pero no, para Dios no tienen tiempo. Y si no tienen tiempo para Dios, para su conciencia menos. Para aprender qué es la vida, qué es lo que necesitan que hacer para mejorar en todo, no tienen tiempo. Así que necesitamos nosotros eso, dejar nuestras ocupaciones para escuchar a los demás. Dios, Jesús, siempre tiene algo que decirnos, pero también siempre está dispuesto a escucharnos, sea a través de la oración o a través de nuestras palabras de desánimo, de tristeza, de preocupación, incluso de enojo. Por eso quiero terminar diciendo: invitemos a Jesús a nuestra vida para que, como en Betania, tengamos una gran conversación con el Maestro. Qué importante eran para Jesús esos momentos de convivencia, de sentirse amado, bien recibido, de compartir los alimentos y experiencias. Qué importante era Jesús
que poco antes de llegar a Jerusalén para que lo mataran, para ser crucificado, quiso pasar por Betania para fortalecerse en esos momentos difíciles que venían. Aquí está Betania. A un ladito de Betania está el Monte de los Olivos, por donde Jesús bajó para entrar a Jerusalén para que lo crucificaran. Pasó antes por Betania, como diciendo, para que puedas enfrentar los momentos difíciles de la vida, ten tus Betanias, encuentro con personas queridas, encuentros de descanso, encuentros de reflexión, para que cuando vengan los momentos difíciles puedas enfrentarlos de la mejor manera. Demos gracias a Dios hoy por todas las personas y lugares que con su amabilidad, como la de Abraham, como la de Lázaro, Marta y María, son como nuestras Betanias. Demos gracias por todas aquellas personas que nos han recibido en sus hogares, en sus vidas, y nos ayudan a sentirnos mejor, a descansar y a olvidarnos un poco de las preocupaciones de la vida.